Mi cuñada estaba celosa de que le diera nietos a mi suegra antes que ella por eso me encerró en un armario, pero ahora despierto en el hospital y ella ruega perdón porque era una broma inocente. Hola, así que iré directo al grano. Siempre he tenido una relación bastante rara con mi cuñada y recientemente pasó algo que me llevó al límite, no solo a mí, sino a toda la familia. Yo de 28 años he estado casada con mi esposo de 28 años. Durante 3 años y hemos estado juntos por 6. Hace un par de meses descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo juntos y estábamos emocionadísimo. Hace unos días esta semana decidimos hacer una fiesta de bebé e invitar a nuestras familias y amigos a nuestra nueva casa. Para el evento mi cuñada Connie de 30 años y su esposo también fueron invitados. Connie ha estado con su esposo durante 8 años y casada durante 5 y han estado tratando de tener un bebé durante mucho tiempo, pero no han tenido éxito. Recientemente comenzaron sus tratamientos de fecundación in vitro, porque a pesar de que ninguno de ellos tenía problemas de fertilidad, sí tenían dificultades para concebir. Si ella hubiera sido una mejor persona podría haberme sentido mal por ella, pero después de lo que hizo recientemente me alegra que aún no haya podido concebir. Porque está loca y honestamente no merece ser madre. Connie y yo no nos llevamos muy bien y diría que es culpa de ella porque siempre he sido cordial con ella, pero simplemente tiene una actitud rara. Sobre todo antes solía ser amable conmigo, pero había escuchado de varios miembros de su familia que ella constantemente me menospreciaba a mis espaldas y se reía de muchas cosas sobre mí, así que me distancié lentamente de ella y eventualmente llegamos al punto en que solo éramos amables entre nosotras por el bien de nuestra familia. Y nada más, así que invitarnos a eventos era más una formalidad y lo sabíamos. Ella también fue invitada a mi fiesta de anuncio de embarazo e incluso allí lo único que hizo fue estar malhumorada. Quizás debería haber tomado eso como una señal y no invitarla esta vez, pero no le di mucha importancia. En fin, hace un par de días tuve mi fiesta de bebé y con su también asistieron, fueron de los primeros invitados en llegar, así que llevamos a algunas personas a un recorrido por la casa, ya que era una casa nueva. Si este es un detalle bastante importante después de que todos llegaron y la fiesta estaba en pleno apogeo. Estaba hablando con un par de amigos cuando Connie se acercó a mi lado y me pidió si podía mostrarle dónde estaba nuestra habitación porque quería descansar un poco ya que se sentía algo mareada. Me pareció bastante extraño que viniera a mí y no a su hermano, pero como estaba ocupada con mis amigos y también porque estaba muy embarazada, le dije que buscara a mi esposo y le pidiera ayuda, ya que realmente no tenía ganas de levantarme, pero me dijo que también quería hablar conmigo en persona y en privado, por lo que me había pedido específicamente. Como en realidad no necesitaba descansar, solo quería hablar conmigo y necesitaba una excusa para hacerlo. Eso me pareció un poco extraño. Así que decidí excusarme y me levanté para llevarla a la habitación para que pudiéramos hablar alejadas de los demás. De hecho, pensé que iba a disculparse por su comportamiento en el pasado o algo por el estilo, porque estaba siendo muy amable y supongo que eso debería haberme hecho sospechar, pero en fin no lo pensé. Y comencé a caminar con ella hacia la habitación. Aquí está el detalle: con nuestra casa es bastante grande y eso significa que nuestra habitación está a una distancia considerable de la sala. Hay un pasillo realmente largo que lleva hasta allí y a un lado del pasillo tenemos algo así como un armario de suministros, así que mientras cruzábamos por allí, de repente Connie me agarró del brazo, me empujó adentro y me encerró. El armario era una habitación pequeña
Oscura estrecha donde estábamos. Guardando un par de cajas sin desempacar. En los estantes nuestra aspiradora y algunos trapeadores aún no habíamos instalado luces en esa habitación y no había ventilación aparte de una ventana pequeña que estaba situada muy arriba en la pared. Toda la familia sabe que sufro de claustrofobia severa, así que una habitación como esa es prácticamente material de pesadillas para mí. Empecé a entrar en pánico en cuanto Connie me empujó al cuarto y seguí golpeando la puerta y pidiéndole que me dejara salir. Pero sabía que no había mucho que hacer. Porque no debía haber permanecido mucho tiempo fuera de la puerta y había música fuerte en la sala donde estaba toda la gente, porque queríamos que la fiesta de bebé fuera divertida para todos y era más una fiesta que una celebración. Tranquila, además, incluso sin la música. Había mucha gente en la sala y estoy segura de que no podían escucharme por encima de la conversación, porque el armario de suministros estaba un poco lejos de la sala. A pesar de eso seguí golpeando la puerta y gritando para que alguien viniera a ayudarme hasta que mi voz se apagó. Honestamente no recuerdo qué pasó después de eso. Supongo que debía haberme desmayado por mi claustrofobia, ya que lo único que recuerdo después de eso es despertar en el hospital. Afortunadamente tuve la suerte de ser encontrada unos 20 minutos después de que me hubiera ido de la sala, ya que era el momento de abrir los regalos, pero ni siquiera estaba allí. La gente vino a buscarme aparentemente después de que Connie regresó a la sala. Sin mí les dijo a mis amigos que necesitaba descansar un poco y por eso había decidido quedarme en la habitación. Y que ella había vuelto a decirles una mujer embarazada que decide tomar un tiempo fuera de una fiesta para descansar no era tan extraño, así que nadie hizo preguntas debido a que lo que hizo Connie era tan absurdo. Ni siquiera le ocurrió a nadie que ella podría estar mintiendo. Luego, eventualmente, cuando llegó el momento de abrir los regalos, la gente empezó a buscarme. Mi esposo empezó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de que no estaba en la habitación como había dicho Connie. Tuvo el buen sentido de revisar el armario de suministros y allí me encontró en el suelo, inconsciente. No pasó ni un segundo antes de llamar a la ambulancia para que pudiera llevarme al hospital, porque pensó que algo grave había pasado y me había desmayado debido a alguna complicación relacionada con el embarazo. Como ni siquiera había despertado al ser rociada con agua fría, nuestras familias nos siguieron en los autos y mi hermana se quedó en casa para manejar a todos los invitados hasta que llegamos al hospital. Cuando recuperé la conciencia, nadie se preguntó exactamente por qué había estado en el armario de suministros, aunque soy el tipo de persona que se niega a entrar en ese espacio si no hay luz el día, debido a lo pequeño y angosto que es, y que estuve inconsciente de durante unos 10 minutos. Cuando desperté en el hospital, que afortunadamente está solo unos minutos de nuestra casa, me hicieron algunas pruebas y cosas antes de decirle a mi familia que no había nada de qué preocuparse. Solo había quedado inconsciente porque probablemente había estado en una situación muy estresante y mi presión arterial había bajado a un nivel peligrosamente bajo. Eso no fue sorprendente porque desde que me quedé embarazada había tenido muchos problemas con mi presión arterial y cómo fluctuaba constantemente. Supongo que la claustrofobia y el ataque de pánico debieron haberme desencadenado de alguna manera, lo que me llevó a desmayarme y permanecer inconsciente durante 10 minutos completos. Después de recuperar el sentido, me llevaron a casa y mi hermana se aseguró de que a todos los invitados se les sirviera comida y les dijo que estaba completamente bien, para que no se preocuparan. Una vez que regresé a casa, nadie estaba de humor para divertirse, así que todos se fueron
Y solo quedamos yo y nuestras familias. Para aclarar lo que había pasado me sentía exhausta, así que aunque recordaba exactamente lo que había sucedido, no tenía ganas de revivirlo y solo quería que todos se fueran para poder dormir. Pero afortunadamente para mí mis amigos, que estaban hablando conmigo antes de que saliera de la habitación con Connie, habían escuchado la conversación entre yo y ella y sabían que fue Connie quien me sacó de la sala para que fuéramos a la habitación. Lo más probable es que ella fuera la responsable de esto, así que antes de irse le dijeron a mi esposo sobre lo que había pasado. No me molestaron esa noche, pero a la mañana siguiente descubrí por mi esposo que él había confrontado a Connie antes de que la familia se fuera, y mientras yo estaba descansando en la habitación ellos habían estado discutiendo en la sala. Nuestras familias estaban allí al igual que él. Connie seguía negando tener algo que ver con el hecho de encerrarme en el armario de suministros. Afirmaba que había ido conmigo a la habitación para disculparse por siempre ser fría y un poco mala conmigo, y aparentemente nos habíamos reconciliado por los últimos años. Le dije que quería un tiempo lejos de la fiesta, así que me quedé en la habitación y ella volvió, por lo que realmente no tenía idea de por qué había terminado en el armario de suministro y negaba tener algo que ver con ello, como solo era su palabra contra la de mis amigos. No pudieron llegar a una conclusión esa noche, pero a la mañana siguiente desperté en mucho mejor estado. Y después del desayuno mi esposo me preguntó qué había pasado exactamente. Le conté todo, le dije que había estado golpeando la puerta del armario de suministro rogándole a Connie que me dejara salir, pero ella probablemente ni siquiera había estado allí para escucharme. Él estaba furioso y llamó a toda la familia de nuevo para que pudiéramos enfrentar la situación, y esta vez yo también estuve presente para que ella no pudiera negar lo que había hecho. Recuerdo que esa mañana Connie apareció luciendo realmente enferma y pálida, porque probablemente sabía que estaba en problemas. Su esposo también parecía preocupado, pero no creo que supiera exactamente lo que su esposa había hecho. En fin, conté lo que había sucedido esa noche y confirmé el hecho de que Connie fue quien me empujó a ese armario y me dejó allí. Todos parecían horrorizados y nadie realmente sabía qué decir, porque no creo que nadie quisiera creer que alguien que habían conocido durante tanto tiempo era capaz de hacer algo tan horrible. La verdad sea dicha, lo entiendo, porque sin importar el tipo de relación que tuviera con Connie, incluso yo encontraba muy difícil creer que ella hubiera hecho algo tan desquiciado, pero esa era la verdad. Ella había intentado hacerme daño a propósito y ni siquiera me sentía segura acerca de ella. Después de que terminé de hablar, mi suegra Pam fue la primera en hablar. Sonaba realmente decepcionada y resignada, y dijo que debería haber visto esto venir, porque en los últimos meses Connie había estado absolutamente furiosa conmigo. La razón era que sentía que estaba restregando en la cara el hecho de que yo estaba embarazada antes que ella, a pesar de que ella había estado casada por más tiempo. Incluso había dicho que estaba muy descontenta con el hecho de que yo sería la primera mujer en la familia en darle un nieto a Pam y no ella, pero Pam pensó que estos desvaríos contra mí eran solo inofensivos y mezquinos, así que nunca lo mencionó con nosotros. No tenía idea de que Connie iría tan lejos para hacer algo así por enojo y celos. En ese momento Connie empezó a llorar y dijo que no había hecho esto por enojo, sino que era solo una broma inofensiva. Afirmó que no tenía idea de que esto saldría tan mal y que en realidad había planeado solo dejarme encerrada allí por un par de minutos como una broma, y luego me dejaría salir y se disculpara no solo por encerrarme, sino también por su comportamiento hacia mí durante los últimos años. Dijo que había olvidado por completo que yo
Sufría de claustrofobia severa y que, cuando se dio cuenta de que me había desmayado en el armario de suministros, supo que la gente pensaría que lo había hecho a propósito, por eso había decidido mentir sobre la noche anterior porque tenía miedo de las consecuencias, pero ahora no quería que nadie en la familia malinterpretar lo que había hecho e insistía en que solo era una broma y que realmente no tenía intención de hacerme daño. Desafortunadamente para ella nadie realmente le creyó porque bueno no era muy creíble, estaba muy enojada de que me hubiera hecho pasar por tanto solo porque estaba molesta porque no podía quedar embarazada como si fuera mi culpa. Ni siquiera había estado restregándose. Estos son eventos muy comunes que las personas embarazadas organizan y no están destinados a frotar el embarazo en la cara de nadie. Si así es como se sentía, era a culpa suya una inseguridad que mostraba además lo que había dicho sobre que yo fuera la primera mujer en darle un nieto a Pam era simplemente repugnante porque esto no era una competencia ni una carrera. La realidad era que Connie estaba molesta porque no había tenido suerte para quedar embarazada y yo ni siquiera estaba tratando, pero aún así quedé embarazada. Es una lástima para ella que esté lidiando con problemas de fertilidad a pesar de tener resultados normales, pero eso no es mi culpa ni mi problema ya. Había descansado suficiente, así que estaba furiosa. A la mañana siguiente le dije a Connie que durante los últimos años solo había sido rara conmigo, pero yo nunca había hecho nada contra ella. De hecho, siempre había tratado de ser amable con ella y ella era la que constantemente fingía conmigo y luego hablaba mal de mí a mis espaldas. Aún así, me había mantenido digna y simplemente me había distanciado de ella, pero parecía que nunca estaba contenta y quería asegurar que creara suficientes problemas para mí. Le dije que podía entender que se sintiera celosa e insegura, pero que actuar de esta manera era simplemente demente y ya no me sentía segura a su alrededor. Le dije que era una horrible persona por lo que había hecho y aunque no me había pasado nada, algo muy fácilmente podría haber sucedido. Sabía que no era una broma como ella intentaba hacer pasar. Sabía que me veía como una competencia, pero desafortunadamente no estaba compitiendo con nadie y ella no tenía derecho a arrastrarme a esto sin razón. Luego le dije que no quería que me visitara ni que hablara conmigo nunca más y me dirigí a todos los demás diciendo que si volvían a hablar con ella yo no les hablaría a ellos, era a ella o yo. Fue entonces cuando Connie comenzó a protestar, diciendo que no tenía derecho a hacer eso, especialmente cuando solo había sido una broma. Podía ver que tanto ella como su esposo estaban realmente preocupados. Pero ya había dicho todo lo que tenía que decir y podían seguir gritando, pero no importaba, ya que sabía que el resto de la familia eventualmente estaría de mi lado. Connie se puso demasiado ruidosa y mi suegra tuvo que intervenir. Le dijo a Connie que se callara porque esto era solo una consecuencia de sus propias acciones y que había perdido el derecho a protestar contra ello. Luego dijo algo que nos sorprendió a todos. Me apoyó y me dijo que tenía razón, no sería posible ver a Connie de la misma manera porque lo que había pasado era simplemente una locura y nadie iba a creer su versión de que solo era una broma. Luego continuó diciendo que la iba a cortar de su vida por ahora y que tal vez en el futuro pudieran reconciliarse, pero en este momento no quería tener nada que ver con ella. Eso también significaba que ya no iba a pagar los tratamientos de fecundación in vitro, así que Connie y su esposo tendrían que encontrar otra manera de resolverlo. Mi suegro, que generalmente es callado y deja que Pam hable por él, también estuvo de acuerdo con esto. No estoy exagerando. Connie y su esposo literalmente estallaron en ese momento. Empezaron a gritarle a los padres de Connie diciendo que no podían
hacer esto ya que todos sabían que estaban realmente desesperados por formar una familia y no podían costear los tratamientos de fecundación in vitro junto con todo lo que estaba pasando. Los padres de Connie habían sido su única esperanza. Para dar un poco de contexto, mis suegros están bien económicamente, pero los padres del esposo de Connie no están exactamente en el mismo nivel, así que no podían acudir a ellos para pedir ayuda. Connie y su esposo acababan de empezar un nuevo negocio y aún habían logrado alcanzar el punto de equilibrio, lo que probablemente explica por qué dependían de los padres de Connie para el dinero para los tratamientos. No sabíamos eso antes de que se mencionara y fue un gran problema que se echaran atrás, ya que Connie había estado bastante desesperada por tener un bebé. Cuando Connie y su esposo empezaron a gritar de manera histérica, Pam mantuvo su postura y dijo que dado el estado mental actual de Connie y su comportamiento, pensaba que era mejor que no tuviera un bebé en este momento. No podría estar más de acuerdo. Nadie dijo nada y Connie simplemente se derrumbó y cayó al suelo llorando. Era bastante patético verla así, pero no iba a retractarme de mi palabra. Ella continuó sollozando en el suelo durante unos 5 minutos y nadie dijo nada durante ese tiempo. Luego se levantó y pensé que iba a hablar con su madre, pero vino directamente hacia mí y comenzó a rogarme perdón. Quiero decir, estaba realmente suplicando de rodillas y todo. Dijo que estaba genuinamente arrepentida por lo que había hecho, pero que sabía que yo podía resolver esto hablando con Pam. Solo tenía que hacerlo. Pam trató de ser gentil con ella y le dijo que su decisión ya estaba tomada y ni siquiera yo podía cambiarla, pero Connie no estaba dispuesta a escuchar. Ella estaba simplemente histérica y no creo que estuviera en sus cabales en ese momento. Fue un poco incómodo, así que ni siquiera sabía qué decir. Realmente me dio pena por ella, pero no había nada que pudiera hacer. Después de un rato, su esposo la tomó y la hizo ponerse de pie y mientras ella seguía llorando, él salió con ella y nos dejó a todos tratando de procesarlo. ¿Qué había pasado? Después de eso todos volvieron a casa y desde entonces solo hemos sido mi esposo y yo. No hemos hablado sobre lo que pasó con Connie porque fue triste en un momento, pero ahora me siento un poco rara al respecto. Sé que lo que ella me hizo fue terrible, pero yo fui quien presentó un ultimátum para el resto de la familia y los obligué a cortarla. Eso también significaba que ella no podía tener un bebé porque no habría más tratamientos de fertilización in vitro, así que me he estado preguntando si fui una mala persona por hacer eso o no. Eso es lo que quería saber, por eso estoy aquí, para obtener una opinión objetiva. Soy la mala persona por hacer que mi familia y mi suegros elijan entre mí y mi cuñada. Actualización 1. No podría comenzar sin agradecer a todos los que respondieron a mi publicación y la comentar. La mayoría de los comentarios coincidieron en que no soy la culpable aquí, así que me siento bastante aliviada porque había estado sintiendo un peso muy grande y culpa después de lo que pasó. Supongo que no esperaba que ella rogara perdón de esa manera y estaba bastante histérica, así que comencé a sentirme mal por ella. Todavía siento algo de pena, pero para ser honesta, ella merecía lo que pasó. No habría sido justo que ella saliera de esto sin consecuencias, porque independientemente de cuál hubiera sido su intención, todavía no sé si realmente era una broma o no. Las consecuencias fueron muy reales. Para mí, sigo pensando que voy a mantener lo que dije sobre que ella no está lista para ser madre aún si actúa de manera tan descontrolada e irresponsable solo porque está molesta conmigo. Entonces no estoy segura de cómo cree que está lista para manejar un bebé. Es muy obvio para mí y creo que también está claro para Pam que Connie tiene problemas serios. Hasta que ella lo resuelva, creo que es
Mejor que se mantenga alejada de la maternidad. He hablado de esto con mi esposo y le dije que me he estado sintiendo realmente mal por lo que pasó con Connie. Él me dijo que no me preocupara por eso. Aparentemente su hermana siempre ha sido un poco impulsiva, pero todos pensaban que había dejado ese comportamiento atrás. En su adolescencia solía ser una de esas chicas vengativas y crueles en la escuela secundaria y en la universidad, pero esto no fue solo cruel. Fue francamente despiadado. Sabía que siempre había tenido un costado malvado. Pero manifestarlo de esta manera no creo que nadie lo viera venir. De todos modos, mi esposo me tranquilizó y después de eso me sentí considerablemente mejor con todo esto, así que voy a intentar olvidar todo esto y enfocarme en tener el resto de mi embarazo feliz. Actualización 2. Han pasado 8 días desde la fiesta de bienvenida del bebé y como el evento no terminó precisamente bien, organizamos una cena formal esta noche para compensar. Obviamente Connie y su esposo no estaban invitados. Esta vez no había abierto ninguno de los regalos, así que decidí hacerlo hoy con todos mis amigos y familiares alrededor. Todos estábamos pasándola bien hasta que se sirvió el postre y fue entonces cuando Ki decidió publicar en las redes sociales acusándome de mi comportamiento. Si la ironía es asombrosa, la había bloqueado poco después del incidente, así que no sabía de la publicación, pero ella había etiquetado a un par de mis amigos y algunos familiares, así que fueron notificados y me lo leyeron. Era ridículo. Publicó que aparentemente siempre había estado en competencia con ella y que realmente pensaba que gané cuando me quedé embarazada antes que ella. Reconoció que perdió los estribos hace un par de días durante la fiesta del bebé y me encerró en el armario, pero según ella mi represalia fue mucho más severa. Afirmó que obligué a su familia a cortarla y me asegurémonos. Su plan era pagar ella misma los tratamientos de fertilización in vitro y que definitivamente iba a tener un bebé, así que la familia podía cortarla. Pero eso no iba a hacer ninguna diferencia porque ella estaba decidida a formar su propia familia y sería mucho mejor que la que había nacido. Aparentemente tanto su familia como la mía estaban demasiado ocupadas en adulme en lugar de cuidar de su única hija. Intenté con todas mis fuerzas sentirme ofendida por la publicación, pero honestamente era una broma tan grande que terminé riéndome y todos los demás hicieron lo mismo. Lo desestimamos como una gran broma y ni siquiera hablamos de ello porque no iba a dejar que Connie arruinara un evento para mí una segunda vez. Estoy bastante segura de que eligió este día a propósito para hacer esa publicación porque quería ganar simpatía y atención. Desafortunadamente, nadie tiene nada de eso para ella, al menos no después de lo que ha hecho. Edición. También abrí el regalo que me compró mi cuñada y era otro de sus chistes, una caja de preservativos. Se ve que esa noche se sentía muy graciosa. Actualización 3. Tengo excelentes noticias para todos. Recientemente día